Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, son las 2:04. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental, que es una producción de Noticias Monumental y que busca el análisis, la profundidad, el debate, la conversación a fondo de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Está con nosotros hoy nuestra productora Isel Martínez. Isel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Randall. Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a esta hora. Iniciamos semana y de antemano les adelantamos que los programas que les tenemos preparados van a estar muy interesantes. Sí, esta semana de verdad que hemos puesto mucho empeño, como siempre, sí, para que sea una semana bastante variada, siguiendo el orden que hemos seguido, por ejemplo, de que los miércoles es tema internacional. Este miércoles hablaremos de un tema internacional que después les vamos a anunciar, y hoy será un día de análisis político. Ahorita les vamos a decir cuál es el tema de fondo, en medio de un lunes muy noticioso. Un señor detenido en Nicaragua, un costarricense, tiene muchos matices del tema, Isel. Primero porque nadie discute o no, porque no tenemos los elementos de juicio para hacerlo, si el señor cometió un delito o no. Sí. Lo que pasa es que hay derechos humanos fundamentales en el tratamiento de personas detenidas en el extranjero. Y eso pasa, por ejemplo, de que a las 24 horas sepa por qué se le detuvo, sí, de tener representación legal en el país en el que está, y de respetarse de sus derechos humanos. Algo que no estaba ocurriendo con José Daniel Gil Trejos en Nicaragua. Está en una cárcel incomunicado, solo pudo ver al vicecónsul en una ocasión, a oscuras, en un calabozo, semidesnudo, sin abogado, con una supuesta orden de captura por Interpol, que al menos si usted lo constataba durante las 2 emisiones del día de hoy, no está al menos en la página web de ellos. Sí. Y sea como sea, independientemente, es una evidente violación a los recursos humanos el hecho de tenerlo completamente aislado, sin derecho a una defensa. Eso llama mucho la atención. Sí, vieras que Interpol maneja una cosa que se llama los códigos de difusión roja, o las alertas de difusión roja, que son las personas más buscadas, y esa información es pública, está en internet. Si uno se mete, y lo puede hacer usted en su casa, que nos está escuchando a esta hora, a interpol.int, interpol.internacional, puede ver las personas buscadas. Inmediatamente pone Gil Trejos y le aparecerá inmediatamente que no hay ninguna persona buscada con estos apellidos. Y si pone solo Gil, aparecen 2 personas, un polaco que se llama Wojciech Waldemar Gil, y el otro que se llama David Julio Ricardo Gil, que es un argentino de 49 años. Bueno, por lo menos públicamente no hay ninguna orden de difusión roja de la Interpol. Dice la Cancillería ahora que al parecer es una orden venida de México. Aquí lo positivo es que Costa Rica tiene muy buena relación diplomática con México, que podrá constatar en poco tiempo si efectivamente existe una solicitud de captura. Lo que pasa es que ya ha pasado un mes prácticamente de la detención de este señor, y que pues las cárceles en Nicaragua, al igual que en Costa Rica, pero particularmente en Nicaragua, no son así como un oasis de respeto por los derechos humanos. Y es que independientemente, porque igual al menos yo desconozco perfectamente qué se procede en este caso con la legislación nicaragüense, también hay códigos de derechos humanos que son a nivel internacional y que protegen pues obviamente la integridad física y la integridad moral de las personas, y es evidente que se está irrespetando. Así es, sobre todo en este momento coyuntural. Yo creo que en Nicaragua se huele ya una sentencia en contra en la Corte Internacional de Justicia, y ha generado tensiones. Hubo otro costarricense de apellido Tiffer detenido 1 mes en Nicaragua, bajo las mismas condiciones, y ahora aparece Gil detenido. Bueno, el tema se las trae el embajador de Nicaragua aquí, don Harold Rivas, que es una persona que tiene muchos años de ser embajador aquí en Costa Rica,
pues se la sabe de todas, yo lo decía hoy, tiene un colmillo enorme, don Harold. Sí. Y entonces cuando le preguntamos, dice, no, yo solo me entero de lo que dice la prensa. Bueno, así ha sido con las notas diplomáticas de Calero, con el tema de la trocha, bueno, con una enorme cantidad de cosas. Ahí sí es estratégico hacerse el tonto. Sí, sin duda es estratégico. Y don Harold, pues hace muy bien su papel diplomático en nuestro país. Tanto que inclusive en el gobierno de doña Laura Chinchilla le dieron micrófono para que hiciera un discurso, una actividad cívica, pero bueno. Lo recuerdo. Ese es uno de los temas. Lo otro son las lluvias. Hay más de 300 personas albergadas en este momento en la zona norte y caribe del país. Se presentan lluvias a esta hora, hay mucha afectación en las rutas nacionales y esto no va a cambiar, por lo menos en las próximas 72 horas. Así es que, bueno, prevención para todos. Otro tema. Y que también incluso obligó a las autoridades de salud a postergar los trabajos en el mercado municipal de Limón. Estos son los puntos que también se vio influido por eso, pero obviamente el centro de la información son las personas que permanecen en albergues. Así es, sí, cierto. Y bueno, otro tema interesante, vamos a ver, el ministro de Hacienda le dice a la Nación que si hay una inflación baja, significaría que no vaya a haber aumento en el sector público. A mí me llama la atención porque en esa mesa de negociación, quien representa al Poder Ejecutivo es el Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, no el Ministerio de Hacienda. Desde ya abrió un frente, don Helio, que creo, con todo respeto, que cometió un sacro error. Inclusive, si el aumento va a ser cero, es decir, no va a haber ajuste salarial, pues va y lo dice en la mesa de negociación de entrada. No se lo anuncia una semana y media antes a través de la prensa, para que pase lo que ya pasó hoy, que los sindicatos brincaron todos a decir que se van a tirar a las calles, que no van a ir a sentarse a una mesa de negociación bajo estas condiciones, y todo, voy a decirlo también con mucho respeto para don Helio, por una ligereza que cometió el ministro de Hacienda, brindando estas declaraciones a la prensa. Y es que no es para menos, son temas que son muy delicados cuando se hablan de aumentos salariales, y eso es porque se le está tocando el bolsillo a la gente, y es una de las formas en las que la gente nota más, donde se hacen manifestaciones. Los sindicatos siempre aprovechan estos espacios para dar su posición. Es obvio que ellos iban a hablar en contra de eso. En realidad sí fue muy apresurado las declaraciones de don Helio, porque también le está bajando el perfil al Ministerio de Trabajo, quien es el que directamente siempre negocia eso. Claro. Está bien que se hable en previsiones tomando en cuenta el presupuesto a futuro, tal vez del próximo año, pero ya lo que se compete este año es propiamente el Ministerio de Trabajo. Sobre todo porque yo he escuchado al presidente Solís diciéndole a los empresarios, a los trabajadores privados y a los públicos que hay que ser conscientes de la baja inflación de este primer semestre, pero eso es muy diferente a argumentar desde ya que el ajuste va a ser cero, ¿verdad? Y ahora el churuco tendrá que comérselo el ministro de Trabajo. Y más cuando el primer aumento salarial de la administración de don Luis Guillermo Solís fue tan elevado. Entonces, ahí los trabajadores, eso elevó las expectativas de los trabajadores, incluso el sector sindical. Es un matiz muy diferente al de ahora. Sin duda. Y bueno, y otro de los temas, los aguacates mexicanos. El aguacate gate, eso se llama bien. En Twitter sí me hizo mucha gracia, no podía dejar de decirlo. Bueno, aguacaticidio también. Sí, decía Tres Patines. De todo. El aguacaticidio. Bueno, en el aguacaticidio, vamos a ver, hay un elemento de fondo y un elemento meramente superfluo de manejo de comunicación. El tema de fondo, hay unos aguacates hash o hash, mexicanos que se traen aquí para vender. La diferencia del aguacate hass es que el guacamole sale mejor, y no lo estoy diciendo vaciando, el guacamole sale mejor porque es más cremoso. Pero no solo en México tiene aguacate hass, también tiene Costa Rica aguacate hass y tiene Perú aguacate hass. El Servicio Fitosanitario del Estado le bloquea el ingreso al mexicano porque trae un montón de plagas, particularmente una que se llama sunblotch, se la bloquea. Hay gente que dice, bueno, es que los mexicanos nos traen aguacalipsis, dice Sergio Solórzano, ¿sí? Hay gente que dice que es que México nos manda el peor aguacate hass de todos, sí, y que los venden aquí como de primera. Bueno, aquí hay mucho aguacate criollo, ¿verdad? Y ahorita empieza la cosecha del hass, hay aguacate peruano hass aquí, así es que bueno, hay quienes dicen que la administración está metiendo la mano para
para limitar, digamos, la importación de algunos productos, y hay quienes dicen que son algunos empresarios los que han metido la mano entonces sobredimensionando este tema del aguacate Hass mexicano con el fin de mantener un negocio redondo, que es vender aguacates aquí más caros que lo consiguen en México. Pero lo cierto es que sí hay aguacates en Costa Rica. Sí, yo comí y insisto, yo estaba en la feria el sábado y había aguacates ahí. Vos estabas en la feria el sábado y había aguacates. Había aguacates. Yo te puedo decir, yo el sábado comí aguacate y ayer comí aguacate. No sé si era Hass o no era Hass, pero comí aguacate. Pero estaba muy rico, el que yo me comí estaba muy rico. Sí, yo también, y hay aguacate. Claro, el tiempo va a darle la razón a alguien. Ese es el tema de fondo. El tema superfluo de manejo de comunicación política y manejo de comunicación también es lo que hizo el ministro de Comunicación, don Mauricio Y el ministro Herrera. de Comunicación. Sí. Don Mauricio agarró un par de aguacates, los fue a comprar en la calle, fue y se los dejó a Subway, el restaurante de sándwiches, o sándwich, para decir que se había aguacate. Esto fue tomado por gente que apreció el gesto de don Mauricio y otra que criticó terriblemente el gesto de don Mauricio, alegando que su investidura como ministro de Comunicación no le permitía hacer esas situaciones. Bueno, ese será un tema de análisis hoy. ¿Por qué? Porque hoy de fondo, y se lo analizaremos, los cambios en la administración Solís Rivera que ocurrieron el 1 de mayo. La llegada de don Sergio Alfaro como ministro de la Presidencia, la llegada ahora sí de un ministro de Comunicación, don Mauricio Herrera, y dentro de esos cambios la salida de Elizabeth Fonseca, por ejemplo, y la llegada de Silvia Durán. Sí. Mucho ha cambiado. Como ministra de Cultura. Muchos cambios, no han dado sé, en gabinete de aquí, sí. No, cambios cuantitativos, podríamos decir. Sí. De aquí al 8 de mayo, que fue cuando don Luis Guillermo más o menos cumplió el primer año. Los resultados, eso es lo que vamos a analizar hoy. Bueno, hoy están con nosotros, uno vía telefónica y el otro aquí presencial, dos de nuestros principales analistas, don Gustavo Araya, especialista en comunicación política. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Randall. Muchas gracias a Isel, a usted por la invitación, y un honor estar acompañándole aquí con todo su público. Gracias, y en unos minutos estará con nosotros Constantino Urcullo, también analista político de Noticia Monumental, hoy ayudándonos en su entender que han propiciado los cambios. Empecemos de una vez, Gustavo, de manera macro. ¿Pasó algo con los cambios o fue un cambio de nombre, nada más? Normalmente son cambios de nombre. Vamos a ver, no quiero justificar de manera alguna, digamos, generalmente de una dinámica en la que vienen los ministerios trabajando, o algún tipo de jerarca, digamos, trabajando en un ministerio, en una entidad pública. Lo que sucede es que los cambios no son tan repentinos ni son tan dramáticos como para que uno pueda decir que efectivamente llegó otra persona y es absolutamente diferente el tratamiento que se da a la cartera o a la institución pública a la que venga. Esto normalmente hay un tiempo, de desajuste con lo que viene y de reajuste de la figura con lo que se encuentra. Lo cierto del caso es que no puede uno ponerse dramático en estos tiempos en que vengo insistiendo que la población prácticamente pareciera estar dividida en dos, ¿verdad? Al menos uno encuentra dos posiciones con respecto a todo, lo cual hace ver no solamente una realidad que pareciera ser bastante bipolar, ¿verdad? Que uno pasa como en extremos, no sabiendo ubicar un justo medio, sino que además me parece que hay que ponerlo en dimensiones de lo que institucionalmente sucede. Y es que normalmente también los gobiernos tienen procesos de acomodo más o menos marcados. De las últimas 3 administraciones, esta es la que más movimientos ha tenido, aproximadamente, habrá unos 19 movimientos, comparados con el primer año de doña Laura Chinchilla, que tuvo alrededor de unos 15, si mal no me falla la memoria, y don Oscar Heres puede haber tenido 11 o menos. Digamos que en esta última administración, evidentemente, hay varios factores que marcan esta tendencia, pero que además habría que tomar también en consideración. Y nuevamente, no es justificando, sino es poniéndolo en su justa dimensión, que esto se trata de una administración completamente nueva, ¿verdad? Estamos hablando de que normalmente en los últimos 16 gobiernos habían venido estando el Partido Unidad Social Cristiana o el Partido Liberación Nacional, entonces ya tenían una suerte de músculo, ¿no?, de figuras que repetían en algunos tiempos, que otros no repetían, pero que ya tenían, una dinámica propia. Este gobierno
que representa un cambio absolutamente en términos de el rompimiento con el bipartidismo. El manejo de gobierno es otra historia, pero que sí, yo sé, pero digamos que en términos de la seguidilla de partidos o los partidos que habían estado durante los últimos 60 años, 50 años en el poder, pues evidentemente representa un cambio ahí, sí, ¿verdad? Es otro partido distinto a los que se venían repitiendo en el gobierno. Entonces también, digamos, hay una lógica de que la gente que llega no necesariamente tiene toda la expertise del caso en términos de la función pública, no es su área de trabajo. Y lo otro que hay que adicionarle como tercer elemento a esta parte del análisis es que evidentemente nos enfrentamos a un gobierno que también pasó por un proceso de acomodo en el que no se nos puede olvidar que hizo nombramientos en 3 capítulos diferentes, ¿verdad? No tenía todas las personas que iba a nombrar en los diferentes ministerios de una sola vez, ¿verdad? Ni lo hizo de una sola vez, lo hizo en 3 tiempos, lo cual daba noción y sigue dando noción de que evidentemente es un gobierno en acomodo. La gente podrá decir que bueno, que ha pasado mucho tiempo, sí, yo no sé cuánto es mucho, yo no sé cuánto es poco, lo cierto del caso es que históricamente esos son los hechos y no quisiera de momento calificarlos si eso es bueno o malo, mucho o poco, lo que haya sucedido, pero son 3 elementos que me parecen que son necesarios tenerlos como antecedentes a la hora de evaluar precisamente estos cambios en gobierno. Principalmente, ¿por qué áreas pasa ese acomodo o en función a qué, don Gustavo? Hay varias, Isel. Digamos, una de las más comunes es precisamente por el desgaste que las figuras, digamos, jerárquicas, ¿verdad? La máxima jerarquía, en este caso, por ejemplo, el caso de la exministra de Salud, que aunque haya dicho que por motivos personales, vamos a ver, habían elementos en el ambiente que denotaban que efectivamente, digamos, había estado sobreexpuesta en algunos casos en especial. Acordémonos de las festividades en Punta Arenas, del mal manejo que se hizo con estas actividades y en una serie de otros factores que hacen que finalmente uno sospeche más que la salida se da como resultante de esto y no necesariamente como el desgaste propiamente, digamos, en lo personal, en lo anímico. En el caso de doña Elizabeth Fonseca, sí, es más que claro el hecho de que la figura de ella, pese a los intentos que el presidente de la República quiso mantener, digamos, una especie de impasse, mientras la tarea encomendada era averigüe qué fue lo que sucedió, póngalo todo en orden, porque usted no va a dejar este desorden a la siguiente persona que vaya a venir. Claramente aquí es un desgaste de la figura como tal. Y así uno puede verlo, digamos, en el caso de Melvin Jiménez, sin duda alguna, ¿verdad? Una persona que no solamente trajo desgaste a su propia figura, sino que le trajo desgaste al gobierno como un todo y al presidente de la República en particular. Dinamitó otras figuras de carácter, digamos, adyacente, como pudo haber sido el propio Iván Barrantes al inicio de la administración, alguien que fue dinamitado por el propio Melvin Jiménez. Digamos que su colaboración no fue tal, sino más bien que dio pie para que las críticas siguieran llegando sobre este. Entonces, vamos a ver, la naturaleza de los cambios generalmente tienen que ver con esto, con el desgaste de la legitimidad, con que ya la persona no se sostiene a sí misma en el ejercicio del poder. Otras son variantes de imposibilidad material, efectivamente, de que quien se nombra de jerarca puede hacer cambios efectivos en la administración pública. Un ministro o ministra de transportes que llegue y se da cuenta que hay un estado de situación que por más poder político que quiera impulsar para hacer cambios y se da cuenta que hay toda una infraestructura o toda una arquitectura burocrática que le impide ejercer el cargo, evidentemente, digamos, generalmente da como resultado la salida de estas personas. Y el tercer elemento es ya cuando no responde a incapacidades materiales, sino más bien cuando corresponde a incapacidades señaladas. Me refiero a casos típicos ahorita, como el ministro de Agricultura, en donde las cámaras lo señalan como la persona responsable de esta política, digamos, antiaguacatesca o antiaguacate, sí, ¿verdad? O al menos esta política, digamos, de restrictiva al comercio exterior. Y figuras también como doña Olga Marta Sánchez en el Ministerio de Planificación, que ante una forma en la que ella utilizó para la negociación con algunos grupos, otros salen al paso y piden su cabeza. Entonces digamos que hay de todo, ¿no? Hay un poquito de las 3 variantes que uno puede encontrarse en estos casos. Bueno, agreguemos a esta mesa hoy de análisis a don Constantino Urcullo, que está ya con nosotros vía telefónica. Don Constantino, qué lástima que no pudo estar acá porque el café está realmente rico, el de esta tarde aquí en Matices, que estamos compartiendo con don Gustavo Araya,
hoy analizando los cambios que hubo a partir del 1 de mayo y que ya llevamos un par de meses prácticamente para ver cómo lo evalúan ustedes. Don Constantino, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Randall. Empecemos por lo macro, que fue la primera pregunta también que le planteamos a don Gustavo. 2 meses después de los cambios, en general, ¿ve usted un gobierno diferente, don Constantino? Bueno, mire, por lo menos veo yo un gobierno que está en relativa paz, aunque acaba de cometer el aguacaticidio, ¿verdad? Que es esa visita del ministro es brindar material para los memes y las burlas, y era absolutamente innecesaria. Sin embargo, veo que en los últimos 2 meses ha habido un poco más de paz. Don Sergio Alfaro en el Ministerio de la Presidencia lo está desempeñando con decoro, serenidad, sobriedad y además sabe su juego. Pero como que el señor presidente no se ha visto envuelto en grandes escándalos, a pesar de que hay el escándalo del aguacate. Podría haberse dirimido de otra manera, ¿verdad? Sin embargo, ya se hizo viral en cierto sentido. Pero yo creo que creo que es temprano para juzgar sobre la eficiencia del gobierno luego de los cambios, pero sí yo creo que ha entrado en un periodo de una relativa paz. Que ningún gobierno tiene paz absoluta, porque siempre habrá críticas, ¿verdad? Y lo que hay que aprender es, cuando se está en el gobierno, a aguantar la crítica y no a sobrereaccionar o tampoco actuar muy lentamente. Y yo creo que don Luis ha gozado de 2 meses de una cierta paz, a pesar de las críticas por los viajes, etcétera, pero no ha habido nada dramático estos meses, ¿verdad? Don Constantino, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, Isel? Bien, por dicha, don Constantino. ¿Es normal esos 2 meses de relativa paz en un gobierno? Pues sí, mire, la mayoría del tiempo transcurre con calma, pero la calma es relativa en el sentido que gobernar es arbitrar entre intereses, promover ciertas iniciativas, proyectos e ideas, y bueno, en una sociedad pluralista como la nuestra, de ahí la confrontación de intereses siempre da lugar no solo a la deliberación, sino al conflicto, y en el fondo gobernar es administrar el conflicto y gestionar el conflicto social, natural y normal de toda vida social. Pasemos ahora, Gustavo y don Constantino, a las figuras. Don Sergio Alfaro, Gustavo, ¿qué te parece su gestión? Él empezó el 1 de mayo, pero ya todos sabíamos 3 semanas antes que él iba a hacer, entonces, digamos, sí, todo trabajaba en función a él. Sí, yo aquí utilizaría la máxima la frase norteamericana de no news, good news, ¿verdad? Si no hay noticias, son buenas noticias. Un ministro de la presidencia, en este caso en particular, viniendo de un ministro anterior bastante ruidoso en términos políticos, ¿verdad? Que generalmente convertía, donde no había crisis, convertía crisis, donde había crisis pequeñas las exacerbaba, y las grandes las volvía prácticamente lapidarias. Yo diría que don Sergio ha demostrado, coincido con don Constantino, creo que ha sido una de las variables, no necesariamente la variable, pero sí una de las variables sustantivas, una de las variables principales, que ha hecho que precisamente en estos prácticamente 2 meses, después de ese cambio, se haya mantenido una relativa paz, digamos, en términos de lo que desde la Asamblea Legislativa se está construyendo y desde lo que como interlocución interna del gobierno y con otros sectores se ha estado dando. Creo que le ha impuesto un poco de su propio carácter, una persona mucho más apacible, una persona menos conflictiva, generadora de menor medida de conflictos, y alguien que, digamos, se toma su tiempo, ¿verdad? Don Sergio es alguien que tiende a llevar las cosas, digamos, a un grado mucho más racional que emotivo, y de alguna manera, digamos, le ha servido como una especie de clutch o embrague para el gobierno, para que algunas situaciones, digamos, se atemperen, tomen un ritmo diferente, y que efectivamente, digamos, el gobierno haya vivido una relativa calma en estos 2 meses. Don Constantino. Ya había dicho lo que pensaba yo, don Sergio, Randall. Ok, sí, efectivamente, a mí lo que me llama la atención es que Gustavo es lapidario con don Melvin. ¿Lo notó usted?
sí, me parece que bueno, pues no tanto lapidario, pero le señala una serie de defectos que efectivamente los tiene. Y a mí me parece que don Melvin no era tanto que fuera conflictivo de una manera activa, sino que más bien su pasividad lo llevaba a ignorar las crisis, y cuando ya quería intervenir, la crisis se había hecho muy grande, ¿verdad? Porque realmente no era un tribuno agresivo, ¿verdad? Ni un ministro vociferante, pero sí era un hombre que, bueno, no se le negaba a ustedes, por ejemplo, los periodistas. ¿Y cómo es eso? Que el principal ministro del gobierno le huye a la prensa. Creo que esos fueron sus errores, y después los errores del inicio, que fue el bagaje que él traía de obispo y toda la polémica que eso generó en cuanto a su condición sacerdotal. Una vez usted había resaltado, don Constantino, y había hecho una metáfora un poco llamativa sobre los dotes de cura, o más bien de párroco de pueblo. No le alcanzaron definitivamente a don Melvin Jiménez. No, es que usted sabe, las ovejas de Cuestemora, esas no son ovejas, son machos cabríos, ¿verdad? Que lo diga don Constantino, ¿verdad? Pues sí, ahí por ahí pasamos por esos lugares. Algunas cositas aprendimos y otras se nos olvidaron. Okay, macho cabrío. En el caso de don Sergio, la relación, Gustavo, con la Asamblea Legislativa, ¿cómo la analizas? Bueno, recordemos que don Sergio llega precisamente como un diputado del PAC, entra en el 2007 al 2010, en el periodo 2007-2010, él no entra como diputado desde el inicio de la administración. Don Sergio, digamos que, como bien diría entonces don Constantino, también adquirió algunas cosas, probablemente otras se los olvidaron o las quiso olvidar, pero digamos conocía o conoce, digamos, la naturaleza de lo que se vive en la Asamblea Legislativa, más allá de temas de reglamento y demás, que obviamente son importantes, pero no son determinantes. Me parece que ese hecho de saber de qué está conformada la Asamblea Legislativa, cuál es la materia prima de lo que ahí se dirime, hace don Sergio precisamente, digamos, un actor político, un operador político distinto, nuevamente para marcarlo con el caso de don Melvin, que pudo haber tenido muchas virtudes en términos pastoriles, pero no necesariamente como, ¿verdad?, con estas otras machos cabríos, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa. Entonces creo que don Sergio le agrega, tiene ese valor adicional, y que, como bien usted lo apuntaba, se da el tiempo precisamente en esa transición de estar presente en la Asamblea Legislativa previo al 1 de mayo, aunque el 1 de mayo pudo haber resultado un 1 de mayo, digamos, fatídico para el gobierno en términos relativos, por no haber logrado al final de las negociaciones quedarse con la presidencia de la Asamblea y algunos otros puestos relevantes. Lo cierto del caso es que don Sergio estuvo ahí y fue parte de esa negociación, y se sabe, digamos, que de alguna manera ahora sí influyó, ¿no?, con conocimiento de causa, por decirlo de esta forma. Don Constantino, pero le toca bailar a don Sergio, le ha tocado con un directorio de oposición. Sí, lo que pasa es que yo pienso que eso es una dificultad, pero realmente a la cual se tendrán que acostumbrar en el futuro muchos gobiernos, si no cambia la correlación de fuerzas en el sistema de partidos, que es a manejar esa cohabitación con un directorio que probablemente no pertenezca al partido de gobierno, porque el multipartidismo centrífugo que vivimos llevará a que se presente esa hipótesis en muchas ocasiones, cosa que no ocurría con el bipartidismo. Y bueno, ya don Sergio vivió esa situación a inicios del multipartidismo, sabe cómo son las reglas del nuevo sistema, y se moverá mejor que otros diputados o que no tuvieron esa experiencia, otros ministros o que no tuvieron esa experiencia, o gente que nunca ha estado en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y como decía Gustavo, en la Asamblea Legislativa se aprenden las reglas formales, pero hay una cultura de la negociación, una cultura
de la conversación democrática al interior que no está escrita en el reglamento, y que eso solo se aprende cuando se está dentro del partido y se está pateando la bola. Don Constantino, el hecho de que don Sergio no sea una figura por lo menos históricamente cercana al presidente, como sí lo era don Melvin, como es don Víctor Morales Zapata, como es don Mariano Figueres, ¿le trae ventajas o desventajas? Las dos cosas, Randall, ventajas en el sentido que no lo ven como el grupo de los amigos del presidente, que desató mucha reacción al inicio, tanto en la oposición como al interior del PAC, ¿verdad?, donde les cobraba de que no tenían la misma trayectoria que los otonistas. Pero también le puede ser beneficioso en el sentido de que no se le ve como alguien que sea del puro riñón de zapote y que tiene mayor capacidad de movimiento más allá del grupo de los amigos del presidente. Entonces eso yo creo que lo ayuda en el sentido que no lo hace parte del grupo de los Luis Guillermistas de Hueso Colorado. Don Gustavo, pero a propósito de la participación y el enlace que debería haber entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ve de afuera que al menos pareciera como si hubiera más consenso entre ambos poderes ahora, con un directorio multipartidista que en la legislatura anterior. Por ejemplo, llamó mucho la atención la semana pasada que hablaba con doña Rosibel, la presidenta de Asuntos Hacendarios, que ella alababa el liderazgo que ha tenido don Helio en estas negociaciones sobre el proyecto de fraude fiscal. Se han tomado acuerdos también. Sí, en política es como un tango, ¿verdad? Se ocupan dos. Sí. Igual uno puede decir que, ahora hablaba con unos estudiantes al mediodía, que me decían que es que nunca había quedado un candidato con tal nivel de legitimidad como el caso de Luis Guillermo, hablando en términos del apoyo popular que había obtenido con los votos. Sí, pero nunca había habido un candidato tan malo en la acera contraria. Entonces esto, digamos, tiene las dos partes, ¿verdad? No solo una que suma, sino una que resta. Creo que de alguna manera también el directorio actual tiene la ventaja para el gobierno de que es un socio estratégico, más allá del tema de lo ideológico y demás. Me parece que es un socio estratégico importante que logró amalgamar en una alianza al puro principio, el primer año de gobierno, con el Partido Venezuela Cristiana, que lo convierte no en un enemigo, sino más bien en un adversario, ¿verdad? Y con todo el respeto que se merece, y además con una figura de consenso como lo significa don Rafael Ortiz. Eso no hay que dejarlo pasar de lado. Por otro lado, me parece que el propio Partido Liberación Nacional cambió ligeramente su estrategia de ser una... y obviamente por estar ahora, digamos, desde el punto de vista de la oposición, cambió su estrategia el primer año. El primer año era bastante más reactivo y bastante más, mucho más para señalar los errores de gobierno, y en este caso está buscando más acuerdos. Un poco podría ser, digamos, bajo la lógica de que si existe cogobierno o alguien va a señalar que hay cogobierno o que estando en oposición no hicieron nada, cuidarse un poco la espalda en ese sentido. Pero también está en lo que señalaba don Constantino, el sistema político costarricense, no tanto el sistema político, como la dinámica política costarricense, que está cambiando, mutando paulatinamente hacia este multipartidismo, obliga al Partido Liberación Nacional a tener un carácter distinto, porque eventualmente le va a tocar a ellos. Entonces, en política las facturas también cuentan. En tanto más yo sea agresivo hoy, tanto más agresivo, más cuentas, ¿verdad? Voy a crecer las facturas para mí cuando me toque estar en el poder. Entonces un poco también es esa historia de atemperar las posiciones que ha tenido la oposición con respecto al gobierno, y esa relativa paz generada especialmente, yo diría que por los tres factores: la llegada de don Sergio, el ascenso del propio PUSC a la presidencia de la Asamblea Legislativa, y un Liberación Nacional mucho más comedido, mucho más tratante, mucho más dialogante, por las razones que fuere. Pero la fracción del PAC no es fácil, ¿verdad? ¿Cuál de todas? Bueno, por eso también. No, porque eso tiene que ver, porque ahí está don Otón y doña Epsi por un lado. La más difícil. La más difícil seguramente. Don Víctor y don Henry me parece que andan cercanos a otras, y el resto.
y con todo respeto me refiero al resto porque se parecen mucho en sus posiciones ideológicas y sus posiciones partidarias. ¿Cómo ha visto don Constantino, digamos, la dinámica que instaura don Sergio Alfaro, sobre todo con actores políticos tan complejos? Don Otón no ha hablado mal de Sergio Alfaro, que yo recuerde no lo ha criticado, y en el caso de don Víctor y don Henry, le metieron una zancadilla a una negociación del Ejecutivo con la oposición en temas de fraude fiscal, don Constantino. Pues sí, bueno, Gustavo lo señala muy claramente, es decir, el problema de la fracción del PAC no es solo ser pequeña, sino es la división que hay ahí entre el otonismo, el zapotismo, llamémoslo, y otros satélites y cometas que giran alternativamente en torno a uno. Este es un sistema solar de 2 soles, ¿verdad? Y giran en torno a uno u otro de los 2 soles. El tema ahí también tiene que ver con algo que comentaban ustedes antes, y es, bueno, la presencia de don Rafael Ortiz en la presidencia de la Asamblea. Mire, esto ha ayudado en qué sentido. Como lo decía Gustavo, yo lo pondría en una metáfora. Es como que después de uno de 30 años se encuentre que una exnovia con la que uno terminó en buenos términos está en una posición importante, y entonces eso abre caminos, aunque bueno, ya los dos se hayan casado, pero hay un antecedente afectivo ahí que todavía juega, y don Rafael es un hombre componedor, don Rafael Ortiz, con buena relación con don Luis Guillermo, creo que eso ayuda. Y otro elemento que no se ha precisado aquí es que Liberación no es que ha bajado enteramente la guardia. Mire, yo lo que pienso es que Liberación tiene un problema serio, y es que no tiene liderazgos legislativos claros. Ahí no hay diputados. Hay un diputado de combate que se llama Rolando González, que no baja la guardia, pero realmente, aparte de esa labor de francotirador que ejerce permanentemente con gran inteligencia don Rolando, no hay liderazgos que sobresalgan. Últimamente don Antonio Álvarez, que quedó golpeado por los resultados de la campaña electoral, ha empezado a asomar un poquito más la cabeza, pero la realidad es que Liberación no tiene liderazgos claros, y eso obedece en alguna medida a la circunstancia de la división de fuerzas del partido como tal, entre arismo, yonismo y figuerismo. Yo creo que Figueres en la última asamblea del partido afirmó un poco ese liderazgo, sacándole a don Johnny Araya varios diputados que estaban por que la Asamblea Nacional tomara una decisión en el caso de él, y encuentro yo ahora de que después de esa asamblea el señor Figueres ha asumido un papel más importante. Me parece que salió favorecido, pero realmente no hay diputados que ejerzan un liderazgo sobre la fracción, y es una fracción un poco desperdigada, dispersa, donde realmente no hay quien asuma la batuta de la dirección de la misma. Claro, vea qué interesante, nos está escuchando Iván Barrantes a esta hora y nos estaba comentando también lo que ustedes nos están analizando, Constantino y don Gustavo, y dice que está de acuerdo en que parte del equilibrio en la Asamblea Legislativa la gestión de Rafael Ortiz, que se ha vuelto un socio estratégico del Poder Ejecutivo, planteado precisamente en los mismos términos en que ustedes lo están planteando, Gustavo. Sí, no, sin duda alguna. Y un saludo a don Iván, que nos está escuchando esta tarde. Sí, igualmente. Sí, sin duda alguna, no solamente es esa función, digamos, del socio estratégico, digamos, que tiene que ver con la composición, digamos, del PUS como fracción, como tal, sino también la figura de don Rafael, que es en lo personal, sino que también aquí hay un tercer elemento que es la conveniencia, ¿verdad? O sea, a ninguno de los partidos que están hoy les sirve de alguna forma, digamos, terminar de dinamitar al gobierno y hacerlo quedar como, digamos, como el peor de los gobiernos en términos generales, digamos, en la función de lo que están haciendo, porque precisamente hay algo que está sucediendo, y es que hay una
digamos, no es un cogobierno, pero hay una división o una repartición del ejercicio del poder con los dos. O sea, si se ponen recalcitrantes las posiciones, pues evidentemente va a haber de uno y otro lado reclamos que podrían dejar lesionados en ambos bandos y que finalmente van a contribuir o que contribuirían precisamente a la desilusión en la ciudadanía, a la menor participación relativa y demás, pero que evidentemente, digamos, pone o saca a flote precisamente, digamos, lo negativo y no lo positivo que se podría hacer en términos de construcción con una ciudadanía, creo yo, muchísimo más crítica en ese sentido, más pendiente de lo que se puede construir y no tanto, digamos, y más reclamante o con mayor nivel de reclamo de lo que se puede destruir. Sí, ¿les parece si nos pasamos de figura ya? Ahora ya abordamos a don Sergio, ahora abordemos a don Mauricio Herrera. Don Constantino, ha generado ya no solo don Mauricio, sino la generación o la creación de un Ministerio de Comunicación, cambios en la administración Solís. Yo no los veo, Randall, mire, ese es el problema de esa decisión, que fue errada desde el inicio. Es decir, los problemas no se resuelven nombrando un ministro, ni se resuelven mejorando la comunicación. Los problemas se resuelven, como lo he dicho en este programa varias veces, teniendo claro cuál es el rumbo político, cuál es la estrategia política que se está siguiendo, y a partir de esa estrategia entonces se diseña una estrategia de comunicación y un ministro y las acciones apropiadas para el ministro de comunicación. Don Mauricio es un excelente periodista investigativo, pero digamos, a mí me sorprendió, sinceramente se lo digo, verlo hacer ese sainete, por ponerle algún nombre, de ir y llevar los aguacates a Subway. ¿Por qué? Porque me parece es un poco la búsqueda del gesto, pero ese no fue un gesto heroico, sino eso fue el gesto de 3 aguacates, mire, y es un poco el pretender la tribuna populista sin gestos que realmente enmarquen. Mire, el gran gestualizador en el mundo contemporáneo es el Papa Francisco, pero el Papa Francisco vive pobremente, viaja en un carrito chiquitico. Mujica exactamente hacía lo mismo, pero el otro extremo de estos gestos es el pajarito de Maduro, y a mí me parece que don Mauricio, con esa cuestión del aguacaticidio, incurrió en querer emular esos gestos que no tienen significado alguno y que lo único que le han acarreado es la burla y el ridículo en las redes sociales, porque si esa tesis se iba a defender, se podía defender de otra manera. Digamos, yo pensaría sacar un estudio de laboratorio que mostrara efectivamente que habían hecho una muestra de aguacates mexicanos y traían tantas cepas del virus y que este virus se estaba expandiendo. Eso me parece una conferencia de prensa en un laboratorio mucho más efectivo que llegar con una bolsita con aguacates a donde Subway, ¿verdad? Bueno, metámonos en el tema del aguacaticidio. Sí. Porque me parece, digamos, si no hubiera existido ese gesto de Mauricio Iselo, digamos que habríamos hablado en abstracto de todo el trabajo de don Mauricio, pero es que nos puso el elemento para hacer hoy el programa, precisamente. Sí. Y ahí el debate es qué tan necesario es y qué tan mala decisión puede haber tomado, porque igual siguen siendo precios de los mismos simbolismos, el gobierno. Sí, yo no solamente concuerdo con don Constantino, sino que me agregaría lo siguiente. ¿Cuál es la discusión que al gobierno le sirve tener en términos reales? Le sirve tener una discusión sobre los niveles técnicos a los que Randa se refería al inicio del programa, a nivel, digamos, del fondo, de dónde es que está el problema realmente de un gobierno que toma acciones concretas ante una situación de eventual contaminación, ¿verdad? Eso es lo que uno esperaba, digamos, en términos técnicos, y que la discusión se quedara ahí, porque cuando las discusiones en medio de un país dividido en dos, que uno lo ve bonito, el otro lo ve feo, que depende de donde uno se ponga, ¿verdad? O sea, darle más fuego a esta situación
me parece erróneo, porque entonces lleva a tener discusiones precisamente sobre las formas y más sobre formas banales que sobre elementos de carácter sustantivo. Entonces, yo como ministro de Información, o si nos piden en asesoría como ministro de Información, yo le hubiera dicho, es mejor igual mantener el bajo perfil que el ministro había tenido, porque es que salir a la luz pública así mejor no salga. Entonces, mejor siga manteniendo el perfil bajo que tiene, genere una mesa de negociación o una mesa de información en donde haya representantes de aguacateros nacionales, donde haya representantes del Ministerio de Agricultura, que evidentemente que den noticia de dónde existe o dónde no hay desabastecimiento y llamen a la mesa, ¿por qué no?, a sectores, digamos, del sector privado, o díganle, señores de Subway, nos preocupa muchísimo que ustedes no tengan producto y no puedan darle un servicio que ustedes están acostumbrados a sus clientes. Aquí le ofrecemos desde ya la forma de llegar a los aguacateros nacionales. Entonces lo pone contra la pared a Subway si es que era una movida política, pero además lo lleva en el plano de lo técnico. Le dicen, no hay desabastecimiento y dónde es que puede encontrar el producto. Pero es que salir con esto de la bolsita de aguacate lleva entonces la discusión, o lleva entonces la atención, los focos, las cámaras, los micrófonos, los lleva a ponerlos en el lugar en donde no se quiere, porque entonces ahí tienen sustento discusiones de si esto se parece al gobierno de Carazo o no, de si esto es un gobierno chavista o no, de que si, me explico, es toda esa parafernalia que no ocupamos precisamente porque los problemas del país son problemas de fondo. Entonces, la comunicación debería estar en función de la solución de los problemas de fondo y no necesariamente desde solo la visión de lo simbólico. ¿Te parece de mal gusto lo que hizo el ministro? Me parece que dentro del continuo de opciones que se hubiese planteado, esta es la opción que de principio yo hubiera desechado. Ok, eso es un sí. Eso es un sí de mal gusto. Don Constantino, ¿a usted le pareció de mal gusto lo que hizo el ministro? Yo no estoy de acuerdo con la pregunta, Randall. Es que adelante. No es de buen o mal gusto. Es en política las cosas son de si es efectivo o no es efectivo. Y a mí me parece que no es efectivo, y que no es efectivo. ¿Por qué? Porque yo concuerdo con Gustavo. Esto era una estrategia más sofisticada que en algún momento podía llevar a utilizar símbolos, pero que tenía que ir respaldada de cosas de fondo, que es lo que ambos hemos planteado. Y al final, al no haber respaldo sustantivo, lo que hace es devaluar la figura del ministro, porque si yo hubiera estado a cargo de ese operativo, lo que hubiera hecho es que el ministro organiza la mesa redonda con los técnicos y mandan algunos chiquillos del PAC, de la Juventud Paquista, con un carretón lleno de aguacates a Subway. Eso sí era efectivo, pero usted no manda a un ministro de Estado a hacer eso, y me parece que eso lo que hizo fue devaluar de una manera sensible a una figura que es valiosa, porque Mauricio es un excelente periodista, entonces la gente se lo tiene que tomar en serio, no como el hombre que anda llevando aguacates en bolsas de plástico. Por Dios, ese fue el error. El error no es tanto de buen o mal gusto, como dicen las cámaras empresariales. El error es un error político. El error es el error político de emplear a un ministro de Estado en una acción política que es absolutamente ineficaz. Claro, pero déjeme argumentarle mi pregunta, la que no le pareció a don Constantino. A lo que yo me refiero, y creo que usted llega a la respuesta cuando no la da, es si es propia de la investidura de un ministro. Es que mire, el gusto, eso me parece totalmente formal, Randall. El gusto es una de las cuestiones más relativas y subjetivas que puede haber. Es decir, porque a mí me parece, yo he escrito sobre esto, con la gente que criticaba a doña Ligia Fallas porque llegaba en chancletas a la asamblea. El problema de Ligia Fallas no era ese en ese momento, sino eran las posiciones que sostenía y que sostiene. Ahí está la discusión política con Ligia Fallas, no si se pone chancletas o no chancletas, o tiene juanete en el pie derecho. Eso es agotarse en la epidermis, y a mí me parece que tanto en ese caso como en el caso del aguacate había que ir al fondo del tema. Don Constantino, no sé si se puede quedar unos minutos más con nosotros. Desde luego, usted sabe que yo soy de la casa. No, por supuesto. Viera cuánto lamento que no esté aquí esta tarde. Yo también. Somos tres, entonces. Ahí me guardan el cafecito. ¿Cómo es que se llama la señora que lo tiene? Se me olvidó el nombre. Chelita.
Es la señora más agradable. Deberían un día entrevistarla ustedes. Sí, vamos a pensarlo. Un día de esos de matices. Vamos a la pausa, don Constantino. Ok. Y Gustavo, y regresamos para seguir analizando ya no solo, bueno, el caso de Mauricio Herrera, ya no solo desde los aguacates, sino desde la labor simbólica también, por lo menos para mí, que ha venido desarrollando en el tema de libertad de expresión y de desmarcar este gobierno de aquel desafortunado borrador del proyecto de ley de radio y televisión. 2:52, vamos a la pausa y regresamos. La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Dos con 57 minutos de la tarde. Estamos en Matices analizando ya 2 meses de cambios en el gabinete del presidente Solís, de la llegada de Mauricio Herrera, en lo específico en este instante, al Ministerio de Comunicación, Isel. Sí, don Gustavo, ya excluyendo el tema del aguacaticidio, como lo han catalogado muchos. Aguacategate. Aguacategate, bueno, también. Bueno, excluyendo el tema, ¿cómo se ha valorado la presencia del Ministerio de Comunicación durante estos 2 meses? Yo sé que es un periodo muy corto, pero se ha visto algunos cambios. Vamos a ver, por eso les decía que al principio hay varias variables sobre las que uno puede referirse, digamos, de esta relativa paz en la que concuerdo con don Constantino. Ha estado este gobierno, esta relativa paz, enturbiada probablemente por el aguacaticidio y enturbiada tal vez por el tema de los viajes, sí. Pero en lo sustantivo, digamos, ha estado, digamos, en términos reales, en una relativa calma. Vamos a ver, en estos 2 meses va de nuevo, si el ministro de Información o el ministro de Comunicación no es noticia, que no debería de serlo, pues es una buena noticia, porque esto significa que de alguna manera su bajo perfil significa que, como bien él lo señaló acá en estos micrófonos, él no iba a ser el vocero de gobierno necesariamente, cosa que, digamos, es parte del diseño de una estrategia. Lo segundo es que ese bajo perfil me parece que entonces da noción de que ha estado trabajando más en la articulación de la comunicación dentro del propio gobierno, especialmente de lo que se pueda dar en Casa Presidencial y de lo que suceda de Casa Presidencial para con la relación con otros poderes de la República. Y entonces, digamos, esa relativa paz hace pensar que o habría una evidencia, o por lo menos hipótesis de trabajo, en términos de que don Mauricio es parte de esos elementos, de esos otros elementos, o esas otras variables que ha colaborado con esta relativa calma. Tan es así que hasta que aparece la luz pública vuelve a ser otra vez noticia, ¿verdad?, con esta situación. Pero iba bien. Sí, no, vamos a ver, me parece que Mauricio es probablemente, si no la persona que más conoce del tema de libertad de expresión, una de las que más conoce, es una autoridad completa en el tema. Es un periodista de quilates altísimos, es un profesional excepcional. Es un periodista excepcional, es un periodista investigativo, de esa vena investigativa que cuesta encontrar, ¿no? Que es evidentemente importante, que bueno, le toca hoy estar de ese lado del mostrador, como se dice vulgarmente, pero que bueno, vamos a ver, una golondrina no hace verano, y tendremos muchísimo más oportunidades y muchísimo más tiempo para ver si efectivamente la estrategia que haya dibujado se está llevando a cabo. Esto, salvo, ¿verdad?, con la condición de que esa estrategia ponga en funcionamiento lo que ya señaló don Constantino, y comulgo completamente. Si uno no tiene objetivos de carácter político, no tiene que comunicar. O sea, la comunicación se vuelve un tema absolutamente irrelevante. Gustavo, pero vos sí has visto algunos cambios de gestión. Nuevamente, te diría que en términos del gobierno como un todo, me hace ver que esa sumatoria de factores probablemente está dando un buen resultado, en el sentido de que el gobierno le ha tocado andar en una barca un poco más, con aguas menos turbulentas. Sí, lo que pasa es que aquí hay una diferencia de criterio entre vos y don Constantino, porque aunque comparten de que si no hay hechos políticos que comunicar, pues no hay nada que comunicar,
Don Constantino, al inicio de la pregunta sobre don Mauricio, cuando le pregunté si él veía cambios en temas de comunicación, don Constantino, usted me dijo, no los veo. Así es. Nada. Nada, ya eso lo pusiste vos. Yo lo que veo es esto, Randa. Mire, juzgar a Mauricio todavía es muy temprano. Ahora, y para juzgarlo va a haber que juzgarlo no como periodista investigativo, sino como ministro de comunicación. Y la tarea de ministro de comunicación la puede hacer un periodista, pero la puede hacer algún otro profesional en las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque es una tarea que no es solo recoger informaciones y lanzarlas al público, emitirlas, o hacer una entrevista como le están haciendo ustedes hoy. Ser ministro de comunicación implica crear mecanismos de recepción de la opinión pública, lo cual implica tener la capacidad de mantener un mecanismo permanente de encuestamiento telefónico, de análisis de ese encuestamiento telefónico. Implica también organizar el departamento de prensa, no para publicar informaciones, sino para publicar las acciones del gobierno. Y después tiene otro elemento muy importante, un ministro de información, que es elaborar mensaje. Usualmente quienes elaboran mensajes en el periodismo son los periodistas de opinión o el editorialista de un medio. Ahora, no se trata solo como de investigar algún caso de corrupción o de investigar un problema social, sino se trata de, frente a eso, darle cohesión y coherencia y elaborar un mensaje. Esas son toda una serie de cosas que un periodista como ministro de comunicación puede llegar a desarrollar debidamente asesorado con otros profesionales, pero no son labores estrictamente periodistas, aunque los periodistas se quejen continuamente de que les nombran ministros de comunicación que no son periodistas. No necesariamente ser ministro de comunicación es ser un buen periodista. Mauricio es un buen periodista, pero tiene que mostrar todavía que es capaz de organizar la comunicación interna y externa de un gobierno, y la comunicación interna de un gobierno es un problema seriosísimo, porque hay que tener habilidades políticas para chinear ministros, no ofenderlos, pedirles cosas, colaboraciones, organizar qué es lo que sale hacia afuera, y en algunos casos decirle a los ministros, mire, eso que usted quiere que salga me parece que no es conveniente en este momento, y tener el suficiente respaldo político del presidente para que lo acuerpe a uno en esa tarea. Eso todavía es muy poco el tiempo para que juzguemos a un Mauricio, y es una tarea pendiente para el examen del semestre. Yo le agregaría nada más a lo que está señalando don Constantino, que normalmente, digamos, uno espera, al menos en términos de una estratega de comunicación, coincido que no necesariamente tiene que ser periodista, ¿verdad? Puede ser cualquier otra formación. De hecho, los ministros de comunicación en este país han sido politólogos, abogados, ¿verdad? Ha habido de todo un poco, pero vamos a ver, tiene tres objetivos fundamentales: informar o brindar elementos duros, datos, gestionar información que sea significativa, ¿verdad? Eso es uno. Dos, garantizar o de alguna manera proveer de elementos que sean, que sensibilicen sobre la política de gobierno, o sea, que además logren un apego, que logren, ¿verdad?, un acercamiento, un apego, una conducción determinada. Y tercero, que se presten para para la gestión o para que se produzcan determinadas acciones en determinados grupos. Le toca, por ejemplo, entonces, trabajar la información, trabajar la sensibilización y trabajar acciones concretas según diferentes grupos, según diferentes segmentos, según diferentes actores políticos. No se puede tener una estrategia que sea buena de todos para todos, ¿verdad? Tiene que haber una segmentación de públicos. En ese manejo de los tres elementos, con cada uno de los diferentes sectores, con cada uno de los diferentes interlocutores con los que tiene en relación el gobierno, hay una estrategia involucrada. Entonces, no se trata, por ejemplo, como le decía el otro día a don Boris Ramírez,
No se trata de que el procesal laboral era muy bueno y que el gobierno lo quería impulsar. ¿Qué hizo el gobierno por dar información respecto al procesal laboral? ¿Qué hizo el gobierno por sensibilizar respecto al procesal laboral? ¿Qué hizo el gobierno por lograr apoyos efectivos, reales, movimientos que fuesen, ¿verdad?, más allá del movimiento sindical, con otros sectores que lograran que el gobierno se viese también legítimo en sus posiciones con respecto al procesal laboral? Hoy está sucediendo exactamente lo mismo con las iniciativas que el gobierno tiene entre la Asamblea Legislativa. Y en ese sentido, aunque es muy temprano para juzgar a don Mauricio, yo diría que todavía no se ve, no estoy diciendo que no exista, pero todavía no se ve trabajo en términos de información que podamos tener, en términos de sensibilización con respecto a cada uno de los diferentes temas y respecto de las acciones concretas con diferentes grupos. Esa tarea sí es de más largo aliento y esa tarea, yo no sé si es semestral, maestro, pero sí podría ser perfectamente anual de aquí a octubre, noviembre, cuando estemos hablando de otros temas, digamos, como por ejemplo el presupuesto de la República, en donde habría que ver si este examen, digamos, lo pasa don Mauricio o no. Don Constantino, por aquí temas relacionados también a comunicación, pero nos cambiamos de ministerio. Llamó mucho la atención, por ejemplo, las declaraciones que dio don Helio Fallas al periódico La Nación con respecto a que posiblemente no iba a haber un aumento salarial. Evidentemente eran declaraciones que al menos en apariencia a él no le correspondían. Ahí falla también la comunicación. Bueno, yo no sé si en ese caso, porque bueno, a mí me parece que el aumento salarial del sector público sí le corresponde hablar sobre eso al ministro de Hacienda, que es el que pone la platica, ¿verdad? Eso tal vez el que debiera llevar a cabo la negociación es el ministro de Trabajo, y tal vez hubieran hecho bien en hacer una mesa redonda conjunta, pero a mí, digamos, me llamó más la atención, Isel, la contradicción que se dio cuando vino la cuestión de la ley el proyecto que impulsa el Ministerio de Hacienda sobre la cuestión del embargo por parte de la administración tributaria. Bueno, usted de pronto ve que Hacienda Sede están avanzando y de pronto 2 diputados del PAC se echan para atrás, y 2 diputados muy cercanos a Casa Presidencial. A eso es a lo que yo aludo cuando yo hablo de que hay hechos políticos contradictorios, y por más artista y inteligente que sea don Mauricio Herrera, se ve confrontado a una contradicción política al interior de su propio gobierno. ¿Cómo la maquilla? ¿Cómo la disfraza? ¿Cómo vende esa contradicción? Ese es el problema más serio, y eso no tiene que ver absolutamente nada con sus capacidades de comunicador, sino que tiene que ver con una división importante al interior del partido de gobierno que atraviesa el gobierno y atraviesa su estrategia, y eso no se resuelve con comunicación, sino se resuelve con política. Músculo político. Claro, pero aquí pasa, don Constantino, entendiendo su respuesta también por un tema de estrategia, es decir, ya de por sí la decisión de que no haya de que el ajuste salarial sea 0 es una decisión que va a ser, por supuesto, impopular, y entonces, por lo menos con los sindicatos. Exactamente, con los sindicatos. Anunciarlo un par de semanas antes de la negociación, ¿no hubiera sido más estratégico guardarlo para la mesa de negociación, don Constantino? No, y que el vocero regularmente era... Sí, en las negociaciones, don Víctor. A mí me parece un error eso. Es decir, evidentemente, yo no digo que no sea un error. Lo que me parece es que volvemos otra vez al tema. Son errores no de comunicación, sino son políticos. ¿Me entiende? ¿Por qué un ministro se lanza solo al terreno de juego y no coordina con el otro? Y en el fondo son problemas del director técnico, ¿verdad? Que deja que cada uno siga una línea de juego diferente y no les jala las orejas, ¿verdad? Don Gustavo, ¿en qué debería trabajar más ese director técnico entonces? Nuevamente, yo debería trabajar más en lo sustantivo. Vamos a ver, más allá de si va a haber o no un aumento salarial, de si es del 1, del punto 97 o de lo que ustedes quieran, sí. El tema sustantivo es cómo trabajar el tema de política salarial costarricense y quién es la voz cantante en ese tema. Evidentemente el ministro de Hacienda tiene una palabra que decir, está sentado a la mesa, porque de él depende, vamos a ver, no de él depende, pero vamos, él es la cabeza en el tema no de señalar
la política general de gobierno respecto de cómo se manejan estos temas que tienen resorte automáticamente en el tema de lo fiscal. Pero va de nuevo, lo sustantivo aquí es cómo hacer para que esa contradicción, que Randa lo señalaba, creo que fue en el noticiero del mediodía, de que por una parte se le da un aumento al sector privado, 0.94, y al sector público se le dice que cero, vamos, o el ministro de Hacienda sale a decir que cero. Vamos a ver, más allá del mensaje, es un tema de contradicción respecto a la política que está manejando el gobierno, ¿no?, en términos del tema salarial. Entonces, pónganse de acuerdo, igual que se tiene que poner de acuerdo el ministro de Comercio Exterior con el ministro de Agricultura. Del aguacate. Y entonces, vamos a ver, oía una colega, con todo el respeto, con todo el cariño que le tengo a Gina Cibaja, diciendo que esto, digamos, en las democracias modernas, en donde la democracia también podía hacer que impregne las opiniones de gobierno y que podía haber diversidad. Sí, vamos a ver, puede haberla, pero nuevamente, aquí coincido plenamente con don Constantino, aquí uno tiene que salir con una cara única delante de la sociedad, única delante de los grupos de presión, porque no puede ser que, entonces, todos los grupos de presión, ¿a qué se atienen? ¿Con cuál juegan? ¿Verdad? Entonces empiezan a dinamitarme con la máxima aquella vieja de que decía de que divide y vencerás. Entonces apoyo a un ministro, le vuelvo la cabeza. Entonces complico mi acción política, y eso es lo sustantivo que nosotros, vamos a ver, en términos de acción política, el gobierno debería trabajar precisamente en mostrar que como política pública, como poder político, tiene grandes líneas de trabajo sobre los cuales debe haber incluso certezas, ¿verdad?, para que los diferentes grupos económicos y sociales sepan a qué atenerse. Lo mismo le pasó, por ejemplo, cuando decía don Melvin, el tema de los derechos civiles no va a ser importante, y salía doña Elena Chacón diciendo, no, sí es importante. Entonces vamos a ver, y el director de la orquesta, ¿quién le dijo que subiera el violín, el volumen? ¿Y quién le dijo al contrabajo que más bien no hiciera un solo? ¿Verdad? Eso es importante. Ese director es lo que necesita, lo que tiene que tener un norte para que entonces la melodía suene al unísono, para que entonces los diferentes ejecutantes sepan a qué se atiene, pero que también el público que ve a los ejecutantes sepan a qué atenerse. Y es que yo espero en esta, o por lo menos veo venir en esta dinámica del ajuste al sector público, una aclaración en las próximas horas del Poder Ejecutivo, y eso va a dejar muy mal parado a don Helio. Una aclaración en el sentido de que vamos a hacer todo lo posible para hacer un ajuste del coste de la vida, pero el tema se verá en la mesa de negociación, y esos son, digamos, los situaciones de desgaste que trae, yo lo voy a calificar así, una ligereza del ministro de Hacienda como la que me parece tuvo don Helio, don Constantino. Mire, y eso no se va a ver ni siquiera en la mesa de negociación, Randall. Si el gobierno insiste en eso, se va a ver como lo anuncia don Albino con bombos y platillos en la calle, ¿verdad? Sí. Es decir, y usted va a tener a sindicatos amigables con el gobierno, enfrentados al gobierno para hacerlo ir más allá en ese tema. Y hay un tema importante en esto. El gobierno en varias ocasiones se ha refugiado en esa explicación de que es un gobierno diverso y que entonces, como hay pluralismo político, entonces cada quien puede mantener su opinión, pero la realidad es que gobierno implica un cierto grado de unidad en acción y no dispersión. Un gobierno que se dispersa no puede hacer políticas públicas, porque va a hacer 18 políticas públicas, y en cada tema habrá políticas públicas con matices, pero la realidad es que tiene que haber una unidad conceptual y una unidad de acción para alcanzar resultados, porque si lo que tenemos es que adentro del gobierno hay un pleito de gatos, no va a haber ningún resultado y el país no va a avanzar. Si para eso se elige un gobierno, para que gobierne. Un gobierno no es el aula universitaria donde se discuten las diversas opiniones y orientaciones y filosofías. No. El gobierno tiene que darle campo a oír las diversas versiones, pero al final tiene que poner el huevo y tomar una decisión en algún sentido. Si no, no hay gobierno, sino anarquía y desorden. Claro, déjeme ir a la segunda pausa comercial y volvemos ya con el último bloque, nada más informándole a nuestros oyentes que está cerrada la ruta 32, empezó a llover muy fuerte con rumbo hacia Limón y esto ha provocado el cierre preventivo de la carretera Braulio Carrillo, está completamente cerrada,
mientras que en la ruta 10, que es la ruta alterna a la 32, hay un derrumbe a la altura del kilómetro 65, esto es en el sector de 3X en Turrialba, ahí hay paso pero es regulado, así es que mejor si usted va para Limón, ármese de paciencia o mejor vaya un día que no esté lloviendo tanto como hoy. 3:16, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices. Matices. Los tonos de la actualidad. Tres de la tarde con 19 minutos, ya estamos llegando al final de Matices. Hoy analizamos lo que ha sido el gobierno en los últimos casi 2 meses, después de que se hiciera específicamente algunos cambios importantes en el gabinete, principalmente con lo del ministro de la presidencia y también en la integración de un ministerio de comunicación. Don Gustavo, y al filo de todo de este año de gobierno, y una vez se hicieron estos cambios, se dio el famoso caso del FIA. A nivel del Ministerio de Cultura, ya estaba el gobierno estrenando gabinete, pero igual se dio un manejo de crisis que para muchos también fue cuestionado por la forma en cómo se atendió este problema. ¿Cómo se analiza desde afuera ya estos cambios en cultura? Vamos a ver, yo le pondría como antecedente precisamente el cambio en sí. Uno esperaría que dado lo que sucedió, no voy a calificarlo en términos del FIA, sí, la salida de la ministra No vas a decirle fiasco. No, uno esperaría que la salida de la ministra fuera, digamos, lo lógico, ¿verdad? Ya el desgaste pero era tal. Igual, como todos los manejos de crisis que ha hecho el gobierno. Sí, pero aquí entonces hay una variante, y es donde yo digo que el pilar de transparencia del gobierno no quedó claro. Y entonces, vamos a ver, yo sé que puede sonar retórico, pero vamos a ver, esperaría que ese pilar hubiese sido efectivamente utilizado. ¿Y a qué me refiero? A que si la ministra, el presidente iba a permitir que se quedara durante un tiempo, para mí el presidente la despidió antes de que efectivamente hiciera el informe. Su informe. Ajá. Lo que el presidente la llama y dice, usted está fuera. Lo que pasa es que, digamos, por responsabilidad política, usted tiene que rendir informe, porque la persona que la vaya a sustituir no va a poder llegar en desventaja absoluta, ¿verdad? Va a llegar con plata menos, con un desorden administrativo y con toda esta situación. Entonces, hágame el favor, pone la casa en orden para poder entregarle las llaves de esa casa a una persona que sepa que la casa está en orden. Pero eso no se comunicó nuevamente. Y finalmente yo creo que esto fue lo que sucedió, pero el gobierno no quiso dar el brazo a torcer, indicando que efectivamente la ministra estaba fuera. Eso hubiera tranquilizado las aguas de alguna manera, eso hubiese hecho de manera transparente que doña Elizabeth responsablemente se hubiese hecho cargo del desastre que se había cometido y dejarle, digamos, más o menos ordenada la situación a la persona que le sustituye a doña Sylvie Durán Salvatierra. El tema es que efectivamente eso no sucede, no se transparenta esa parte. Entonces, durante una semana o 2 se recalienta el tema, todo el mundo pedía la cabeza. Más allá del informe, la gente lo que quería era doña Elizabeth fuera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sobrecalentar la situación? ¿Por qué hacerla en ese sentido? Nuevamente, una crisis que era grande, la convirtieron en una crisis muchísimo mayor. Eso ha sido una característica de este gobierno en algún sentido, y pues bueno, el área de cultura no fue la excepción. Don Constantino, ¿está usted de acuerdo en ese tema, en el análisis que hace Gustavo de este tema del Ministerio de Cultura? No. Mire, el gran problema ahí fue que errar en el primer principio que todo manual de manejo de crisis da. 1, reaccione rápido. 2, revele la totalidad de las cosas. Reaccionaron lento. Yo pienso que el presidente ante estas situaciones, por buenaventura, por exceso de reflexión, reacciona lentamente ante los escándalos y entonces deja que estos tomen su propia dinámica y no interviene a tiempo. Y luego la ministra da la sensación de que no está contando toda la historia.
Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Mire, fue el último capítulo de una serie de renuncias y de escándalos, y yo pienso que ya la opinión pública estaba un poco cansada y no había nada nuevo en la renuncia y en los escándalos. Vea que, ¿quién se acuerda de eso hoy en día? Elizabeth Fonseca pasó a ser parte de los profesores jubilados de la Universidad de Costa Rica, y ojalá la contrataran para que dé unas buenas clases de historia colonial, donde es una experta distinguida en el ámbito académico. Pero un poco parece que la gente se sació con, esa fue la última sangre de la cortadera de cabezas que empezó en el mes de enero, y hoy día es un asunto realmente irrelevante. Ya ustedes no le dan atención a eso. Pasó el escándalo, pasó el tren, y entramos en el periodo de la calma relativa, que fue mal manejado, desde luego, malísimamente manejado. ¿Por qué? Porque dejaron, como en todos los otros casos, que el asunto creciera sin intervenir en el momento preciso para impedir que ese crecimiento continuase. Entonces, yo lo que creo es que todos estos episodios algo le deben haber enseñado, ya no al gobierno, sino al señor presidente, en el sentido de que frente a las crisis hay que tomar decisiones rápidamente en uno o en otro sentido, mantenerla o renunciarla, como finalmente la renunció. Pero el esperar es mala decisión, porque entonces la crisis toma una dinámica en la cual ni el presidente ni el gobierno tienen ninguna capacidad de modificarla. Perfecto. Don Constantino, muchas gracias por habernos ayudado con su análisis esta tarde. Esperemos que la próxima sea aquí con un café. Sí, ahí me tienen el cafecito y bueno, usted sabe que yo soy de la casa, Randall, y espero que también haya galletitas, ¿va? Oiga, lo que le cuento es que Gustavo se tomó 2 ahora, así es que pedimos iguales. Ok, la próxima son 3 tazas para mí y con galleta, ¿va? Okay. Me tomé la cuota suya, maestro. Bueno, ya usted sabe que como buen exalumno mío está autorizado a lo mismo. Don Constantino, muchas gracias, de verdad. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, don Constantino Urcullo, analista político de Noticia Monumental. Gracias, Gustavo. No, un placer. Muchas gracias a ustedes más bien por la invitación. Aquí vamos a estar. Gracias, Isel, por Buenas acompañarme tardes. el día de hoy. 3:26, nos vamos. Nos escuchamos hoy a las 7 en la tercera emisión de Noticias Monumental. Feliz tarde.